Hubo un instante en la historia de King of Fighters donde todo rozó la perfección. A partir de este punto, la serie jamás volvió a ser la misma. Entre sprites y un hermoso pixel art ya característico de SNK, nació un refinamiento que jamás volvió a repetirse. Hablamos de un capítulo que marcó un antes y un después, y que hoy día aún resuena como una leyenda viva. En 1994 se creó uno de los mayores eventos en la historia de SNK, el torneo de King of Fighters. Un torneo donde se reunía a los mejores peleadores de todo el mundo en lo que se convertiría no solo en el primer crossover de gran escala en la historia, trayendo a personajes de grandes franquicias como Fatal Fury, Art of Fighting, Ikari Warriors o hasta Psycho Soldier, sino que también se convertiría en uno de los eventos anuales más importantes de los fighting, llevándose a cabo de forma ininterrumpida por 10 años. Aunque también fue precisamente durante la celebración de este 10º aniversario que Falcon, principal ilustrador de la serie, declaró que el torneo de 2004 sería cancelado. Pero no solo se interrumpiría, sino que el futuro de la serie como tal parecía incierto, al grado de que no se sabía si el próximo juego sería numerado de la misma forma que los demás, ya que se perdería la continuidad. En ese año, como ya hablamos anteriormente, SNK estaba atravesando su peor crisis y libraba la batalla más dura en toda su existencia, por lo que se encontraban completamente inmersos en el desarrollo y lanzamiento de Neo Geo Battle Coliseum. Solo se sabía que el siguiente King of Fighters tendría que salir después, además de que el desarrollo de esta nueva entrega correría a cargo de SNK Playmore, y como la placa Neo Geo había perdido todo soporte, sería lanzado para la Atomic Wave, como ya estaba sucediendo con otros juegos de SNK. Así que en lugar de King of Fighters 2004, tuvimos un remake del 2002, llamado King of Fighters Neo Wave. Este remake tuvo opiniones muy divididas, con todo y que el juego no solo actualizaba gráficamente una de las entregas más populares de la serie, sino que hacía ajustes de balanceo, incluía nueva música, corregía errores, además agregaba el sistema de selección de modalidades, e incluso agregaba un quinto botón para el modo Hit, y hasta hacía pequeños cambios, aunque no por ello menos importantes, en el roster, como el hecho de agregar a Saisho Kusanagi, King, Shingo, Jun-Hon y Geese como jefe final. Kusanagi, Kim, Vanessa y Ramón ahora serían personajes ocultos. Seth, Ángel, Mai Li y Omega Rugal ahora serían exclusivos de consolas. Aunque la ausencia más significativa era que el llamado K-49 no estaba presente y se rumoraba que había sido eliminado por cuestiones de copyright y demás teorías. Aunque, como paréntesis, nada de eso sucedió. Los desarrolladores aclararon el mito al decir que lo quitaron solo como parte de una decisión más y que solo les gustaba la idea del misterio. No había gran ciencia detrás de todo esto, y esto se confirma con el hecho de que el personaje como tal posteriormente tuvo varios cameos y técnicamente sí seguía rondando por ahí, aunque con otra apariencia y nombre. Vamos, como otro personaje. Al final, Neo Wave pasó sin pena ni gloria. En ese entonces, Maximum Impact era quien cubría, por decirlo de alguna forma, ese hueco de continuidad. Aunque no por mucho tiempo, ya que en 2005 tuvimos la respuesta sobre el futuro de la serie. Como advirtió Falcon, King of Fighters 11 es un juego muy alejado de lo que podríamos esperar de la franquicia, porque redefine por completo el concepto, y esto es evidente desde el título. Aquí ya no se mantiene la tradición de enumerarlo por año, más bien comienza a enumerarse por entrega, de la misma forma que lo haría cualquier otro juego, pero indirectamente esto hace que también recibamos un golpe de realidad, porque comenzamos a percibir la clase de titán al que nos enfrentábamos. Esta es simple y sencillamente la 11ª entrega de una serie que prácticamente no ha desperdiciado ni una sola de ellas, y no estamos contando spin-offs, remakes o reediciones. Solo que tras una cancelación, un remake agridulce y una incomprendida reinvención 3D, parecía que necesitaban recobrar la confianza de los jugadores.
11 es la segunda parte de la saga Ash, por lo que ayuda a dar más forma a este arco. Además, mantiene muchos elementos introducidos en 2003 como el sistema TAG, aunque también busca redefinir el sistema de juego sin perder su esencia, aprovechando que fue desarrollado para la Atomic Wave, una placa muy superior a la ya descontinuada Neo Geo. El detalle es que esta nueva placa parecía no hallar su lugar en las salas arcade, por lo que esta 11ª entrega se encontraba caminando en la cuerda floja. Para empezar, en cuanto al gameplay, mejora este sistema TAG con la posibilidad de cambiar de personaje durante un combo. Introduce mecánicas como el Saving Shift que te permite salvarte cuando te están haciendo un combo, o los Dream Cancels con los que puedes cancelar un especial con otro más fuerte y así crear combos aún más devastadores, y demás cosas que revolucionan el sistema tradicional a niveles muy elevados. Pero aquí no se detuvieron, tenemos sprites redibujados, mejorados, todo un esfuerzo titánico por darle un aire fresco, lo cual no solo resultaba lógico, sino que era necesario, si consideramos que algunos personajes prácticamente nunca habían recibido ninguna clase de actualización en sus sprites, o al menos sus cambios eran tan minúsculos que dejaban ver a Morrigan como una novata. El diseño de los personajes corrió a cargo de Hiroaki Hashimoto, quien ya venía trabajando en la serie desde el 2000, y además ha estado creando magníficos trabajos para varios juegos de SNK, dándole a 11 ese aspecto renovado, colorido, estilizado y muy pulido, aunque fiel a la esencia King of Fighters. Y la banda sonora es increíble. Compuesta por Sha V, espero pronunciarlo bien, con arreglos de Koji Takata, Masuo Okumura y Masanori Kuki. Simplemente es bellísima y te transporta de una forma bastante singular a esa época. Hay una extensa variedad de estilos y no decepciona a nadie. Además, King of Fighters 11 amplió todavía más la gama de personajes, lo que nos deja con el roster más abarcador de la serie, porque reintroduce personajes que se mantenían en las sombras, como Eiji Kisaragi, quien no aparecía desde el 98, trae de vuelta algunos rostros conocidos como Kazumi Todo, y, como ya es tradición, renueva a la imperdible Athena, quien por fin viste como base su atuendo de marinero. Además comienza a considerar a más personajes de otros juegos, como a Doc King, quien hace su debut en el torneo, al igual que B. Janet, o Terry, que ya aparece con su atuendo de la Mark of the Wolves, y nos sorprende con personajes de juegos poco conocidos como Sho Hayate y Yasu de Savage Rain, o Gai Tendo y Silver de Burikiwan, todos ellos como subjefes, lo que también da paso a una mecánica muy interesante, y es que estos se van desbloqueando dependiendo del tiempo que la arcade se mantenía trabajando, muy similar a lo visto en Street Fighter Alpha 3, lo que mantenía el interés del jugador. Por ejemplo, Adelheid Bernstein se desbloquea tras 720 horas, Gai Tendo tras 960 horas, Silver y Yasu a las 1200 horas, finalmente Sho Hayate tras 1440 horas, y no podían faltar los nuevos rostros como el magnífico Oswald, que en lo particular es mi preferido, Elizabeth, antagonista del juego, y Momoko, quien reemplaza a Chin como nuevo integrante del equipo Psycho Soldier, así como el subjefe Shion o el jefe final Magaki, quien era particularmente grotesco. Los escenarios son increíblemente hermosos, caracterizándose por ser muy realistas, y se convirtieron rápidamente en una delicia visual para todos. Están muy bien trabajados y aprovechan bastante las capacidades del nuevo sistema, ya que les permitía mezclar elementos 2D y 3D, dando esa sensación moderna y estilizada, sin olvidarse del carisma de los píxeles, lo que amalgamaba perfectamente todo lo que sucedía en pantalla, creando un encuadre perfecto. Nos encontramos ante una de las entregas más diversas y completas, quizá incluso la más ambiciosa de todas, porque definía un nuevo rumbo y reinventaba al universo King of Fighters, dando esperanzas de que finalmente se había desatado la bestia que todos esperábamos ver. Nos sorprende que el juego fue un completo éxito. La crítica lo consideró una de las mejores entradas de la serie, una auténtica joya.
Con todo y que vemos un giro radical en el roster, al tener muchas ausencias de personajes emblemáticos como Goro, Robert, Chang Hee-choi, Leona, Jin o hasta Mai Shiranui. Y es que sabemos que con la entrada de una nueva saga, usualmente el roster recibe cambios radicales, por lo que este detalle no sorprendió del todo, y por lo que vemos no fue considerado mayor conflicto. En general, todos elogiaron su jugabilidad profunda y variedad de personajes. Las calificaciones más bajas se limitaban a apuntar que gráficamente se sentía viejo y no aportaba, según ellos, nada nuevo al usar sprites 2D. Y obviamente la dificultad injusta. Pero fuera de eso, hasta la fecha, ha sido considerado uno de los mejores, si no es que el mejor, King of Fighters jamás creado. En 2006 recibió su primer port a consolas en PlayStation 2, contando con una cantidad increíble de extras, siendo sus nuevos personajes exclusivos la corona de todo, porque nos trae de vuelta a la variante Nest, Kyo, Geese, Robert, Mai y por primera vez a Hotaru, Tong Fu Rae y Mr. Big, creando una nueva paleta de equipos especiales, nuevos escenarios, galerías y un editor de personajes que sabe a gloria, desafíos y demás, reafirmando así su lugar como el rey de los peleadores. Lo que pocos nos imaginábamos es que toda esa belleza deslumbrante que parecía abrir el renacimiento de la franquicia sería también el fin de toda una era. Los juegos de pelea ya habían comenzado un éxodo en busca de nuevos horizontes y un nuevo lugar fuera de las salas arcade, y así establecerse en las consolas caseras. Esto provocó una fuerte oleada de juegos 3D, ya que todos buscaban aprovechar las nuevas tecnologías de las consolas caseras y dar paso a una nueva generación, a la vez que abarataban costos debido a que el esquema tradicional se había vuelto económicamente insostenible. Pero aún así, muchos otros trataban de mantenerse a flote con el esquema tradicional 2D. Como ya hemos analizado anteriormente, esta crisis se notaba principalmente en el hecho de que ahora se debía recompensar al jugador más allá de la victoria y el ego que proporcionaban las arcade. Ahora los jugadores prácticamente tenían acceso a las arcade en casa, con créditos ilimitados, por lo que los desarrolladores debían mantener este gancho, y en este ámbito, SNK parecía no tener mayor problema, porque sus juegos ya mantenían una magnífica calidad de vida en consolas desde hace ya bastante tiempo. Literalmente el puro editor de colores te podía mantener frente a la pantalla por horas. Usualmente mejoraban la experiencia retocando los escenarios, la música y demás cosas que hacían que las versiones de consola fueran un placer absoluto. Así que SNK ya disfrutaba de un lugar bien establecido y una reputación pristina en esta área. Y todo esto mientras otras compañías apenas trataban de entender a dónde querían ir. Aunque la salida de 11 para PlayStation 2 tuvo un pequeño inconveniente, y es que fue lanzado durante la transición intergeneracional, por lo que debía compartir anaqueles con juegos de nueva generación. Y aunque no se sabe la cifra real de ventas, sí se sabe que el juego recibió muy buenas críticas, siendo considerado una compra obligada para todo acérrimo jugador de los fighting. Con el paso del tiempo, la PlayStation 3 y la Xbox 360 llegaron a su cúspide y el juego en línea se había establecido, por lo que todo indicaba que SNK tenía el éxito garantizado. No había forma de fallar, y fue por ello que quizá, en un reflejo de exceso de confianza, que quisieron dar el salto de la mejor manera posible, creando una obra maestra de proporciones colosales. King of Fighters ya era un evento anual establecido, ya habían abusado demasiado del reciclaje. Esta vez debían ser distintos, debían destacar, demostrar que cada entrega es una oportunidad de mejorar y reinventarse, y ya llevaban una racha casi impecable, por lo que no solo procuraron la mayor calidad posible, sino que decidieron llevarla al límite. Ya no había barreras técnicas, así que los viejos sprites quedarían atrás, empezarían todo desde cero. Este debía ser el mejor juego de peleas 2D jamás creado, al menos para la serie. Los jugadores lo merecían, así que no repararon en costos. Solo que, como toda odisea, la ambición tiene sus consecuencias. Y quizá aquí, volaron demasiado cerca del sol.
Pero si miramos esta historia más allá de lo superficial, podremos apreciar un profundo deseo por la excelencia. Es así como 11 se aseguró un lugar especial en el corazón de los fans. Hoy día nos encontramos con un juego que ha envejecido como el vino más fino. Se sigue sintiendo tan completo como cuando salió. Su apartado gráfico sorprende hasta el día de hoy. Su música aún despierta memorias. Sus secretos y batallas siguen siendo absurdamente épicos, y su dificultad, bueno, aún puede provocarnos hernias. Es tan bueno que casi hace que se nos olvide que han pasado ya más de 20 años, por lo que todavía esperamos que en algún momento lo traigan de vuelta, y así poder disfrutar de nuevo de esta maravilla. Lo que, por cierto, no parece tan imposible. Con el reciente lanzamiento de la Neo Geo Premium Selection, se ha visto más viable la idea de revivir viejos clásicos, entre ellos King of Fighters 11. Sin embargo, Bernesi, encargado de la división de juegos de retro, mencionó que, al no ser un juego de la placa Neo Geo, no entra como tal dentro de esta selección, pero que no veía ningún problema desde el punto de vista técnico. Solo se limitó a puntualizar que no han considerado todavía los requerimientos técnicos para hacer ports de otros sistemas. No hizo mención alguna sobre algún acuerdo o algún contrato que deban romper ni nada por el estilo, así que solo se limita a tecnologías. Y si vemos el caso de Capcom y cómo lograron descifrar la emulación del sistema Naomi, a tal grado de que no solo pueden traer de vuelta sus juegos, sino que hasta pueden modificarlos, agregando extras de varios sistemas para integrarlos en uno solo. Técnicamente podemos entender que SNK solo debe hacer lo mismo. Ahora, recordemos que SNK tiene propiedad absoluta de sus licencias, por lo que puede hacer uso de todo su catálogo sin límites. Así que, echando mano de la declaración de Bernesi, la única limitante es que se propongan a hacerlo. Y esto no es solo una suposición, ya que si vemos las recientes encuestas, no hay ninguna clase de límite respecto a lo que pueden traer de vuelta. Obviamente, suponemos que ahora están enfocados en la Neo Geo como tal. No obstante, recuerden que pedir un juego es algo que se apoya activamente, así que es importante contestar estas encuestas. Ya después de analizar todo esto, podemos ver la importancia de llamarse King of Fighters. Cada entrega destaca por sí sola. SNK ha demostrado que cuando hay pasión y voluntad, se puede reinventar toda una fórmula y crear experiencias memorables independientemente de la entrega. Siempre tendremos nuestro favorito, pero nunca nos quedaremos sin opciones. Digan lo que digan, no existe mayor evento en la historia de los fighting, ya que el éxito de esta franquicia no se puede medir en números. No podemos culpar a SNK de querer sorprendernos y renovarse con cada entrega, aunque a veces no lo logre del todo. Al final, el esfuerzo lo hace, y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en King of Fighters 11, que no solo deja clara la demostración del valor y el genuino deseo por la excelencia, sino que también nos demuestra el coraje excepcional por arriesgarse en aras de encontrar la perfección. Una clara muestra de respeto por la franquicia y su audiencia. Un juego que define un estándar que hasta el día de hoy ha sido difícil superar, incluso por la propia serie. Por lo que así es como nació el cruce entre el homenaje y la ambición, en lo que es sin duda uno de los mejores juegos de pelea que han existido en la historia.